Les voy a grabar desde aquí. Como les estaba diciendo, ¿qué tenemos de datos acá? Nos dice que está recorriendo sobre un tablero horizontal. Entonces tendríamos el tablero horizontal. Ya más o menos lo podemos representar de esa manera. Y aquí nos está indicando que en el filo de este tablero, el objeto, digamos que está, como nos habla que está rodando, digamos que es una pelota o algo así parecido. A partir de ese tablero o de esa altura va a empezar a caer el objeto. Entonces, tenemos que esta altura de aquí es de 1,05 metros y el objeto va a adquirir una trayectoria parabólica, es decir, una media parábola en este caso. Esos son los datos de los cuales disponemos. Además, bueno, de la velocidad inicial, que es de 4i metros sobre segundo. ¿Por qué solamente 4i? Porque tiene una dirección horizontal en un principio. Cuando el objeto empieza a mantener su trayectoria parabólica, el objeto va a ir adquiriendo una velocidad en y debido a que la aceleración de la gravedad va a afectar solamente al eje y. ¿Ok? Y vamos a tener una aceleración, en este caso en el eje y. ¿Ok? Entonces, basados en esto, pues ya podemos empezar a hacer el respectivo cálculo. ¿Qué es lo que nos está solicitando en este ejercicio? Esos son los datos del gráfico explicativo. Para esta parte nos está pidiendo a qué distancia del borde de la mesa golpea el suelo. Entonces estamos buscando esta distancia de aquí, esta distancia X. ¿Sí? Nada más que eso. Para eso necesitaríamos determinar cuál es el tiempo de la trayectoria. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo de la trayectoria? ¿Cómo lo vamos a ir resolviendo esta parte? Pues tendríamos que ver qué datos disponemos y cómo podríamos irlos aplicando. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con esta parte. Para el literal A, como les indicaba anteriormente, necesito saber el tiempo, porque recuerden que para ver que la velocidad en X va a ser igual a la distancia dividida entre el tiempo. Es decir, la distancia horizontal dividida entre el tiempo que le toma llegar a este punto de acá que les acabo de remarcar. De estos datos yo dispongo de la velocidad en X, como ya saben, es constante, entonces la velocidad en X va a cambiar durante toda la trayectoria y necesitaría saber el tiempo. Entonces el tiempo lo podría determinar a partir de la altura que está cayendo, es decir, con los datos del eje Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a ver. Recuerden que yo les indiqué la fórmula siguiente, que esto es velocidad. Díganme, ¿quieren preguntar algo? Eh, Díganme, claro. hay que dibujar esto también. Claro que sí, el gráfico es parte del eje del ejercicio. Entonces, como les estaba mostrando esto, como les estaba indicando, pues tienen que esa es la fórmula típica que usábamos para encontrar distancias de movimiento variado. Vamos a aplicar exactamente esa fórmula. Solamente que quiero que tengan en cuenta el dato de la velocidad inicial en Y es 0, debido a que solo tengo velocidad inicial en X, que es 4 metros por segundo. Sí, esto lo pueden ver del dato que tenemos acá. Sí, de la rapidez inicial, perdón, de la velocidad inicial, que solamente tiene componente en el eje X y no en el Y. Entonces, iríamos reemplazando los datos nada más, tendríamos que esto nos va a salir. Y bueno, aquí también este valor de aquí va a ser el Y, que es decir, la altura o la distancia en el eje vertical que va a tener el objeto, ¿no? Y bueno, ya nada más tendríamos que reemplazar estos datos. Sí, que reemplazar estos datos para llegar a la respuesta. Ojo con los valores, ¿no? Vamos a ver acá. Y quiero que tomen en cuenta como les estoy hablando. Les voy a indicar esta situación. A ver. Nuestro plano de referencia va a ser de dónde partió el objeto. Les acabo de ahí de marcar. Entonces ese va a ser nuestro plano de referencia. Por lo tanto, si yo estoy hablando de una caída o de una altura que está hacia abajo, pues
Esto quiere decir que este valor de y va a ser, si lo tomo como valor, debería ser menos 1,05. ¿Sí me entienden el por qué? Porque estoy hablando de un nivel de referencia que está bajo el nivel de referencia, por lo tanto eso va a ser negativo. Además de que la gravedad, saben que va a ser menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Hablando de la gravedad. Sí, la gravedad va a afectarnos en esa forma. Entonces nada más lo que tendría que hacer aquí es reemplazar estos datos, despejar lo que estoy buscando y llegar a la respuesta. Sé que todo esto va a ser igual a cero. Por lo tanto, tendría que y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es lo que no sé de estos datos? No sé simplemente el tiempo, entonces tengo que despejar el tiempo. Entonces el tiempo al cuadrado me va a dar como resultado que tengo que el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar, es decir, 2 por y la gravedad que está multiplicando pasaría a dividir. Tendría que reemplazar esto nada más. Por lo tanto, el tiempo al cuadrado va a ser igual a 2 por y, que es 2 por 1,05 negativo, dividido entre la gravedad, que la gravedad es menos 9,8. Y esto nos va a dar como resultado el valor de, a ver, vamos a ver, tendría la división entre 2 por 1,05 dividido entre 9,8. Obviamente tomando en cuenta los signos nos va a salir positivo esto, ¿no? Y nos va a dar 0,21. Ojo que este es el tiempo al cuadrado. A mí me interesa saber solamente el tiempo, entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de esto, que me va a dar como resultado, sí, como resultado 0, a ver, esperen un segundo. La raíz cuadrada de 0,21, que me da 0,46. Entonces, son 0,46 segundos que le toma llegar al suelo a este objeto. ¿Ok? 0,46 segundos. Como ven, estamos aplicando fórmulas que ya les había indicado anteriormente. No son fórmulas que sean nuevas, son fórmulas propias de lo que es movimiento variado. Solamente que he aplicado a los ejes nada más. Sí, a los ejes. Sí, no, solamente aplicado a los ejes. Nuevamente les recalco esto, solamente en este movimiento lo que vamos a hacer es separarlo por ejes, eje X, eje Y, debido a que en eje X tienen un movimiento constante, en eje Y tienen un movimiento variable. Esto les recalco varias veces para que lo tengan claro. Y bueno, ya de aquí en adelante tendríamos que ya ocupar este dato del tiempo, que es el más importante para este movimiento, porque en base a esto, como les digo, en base a esto podemos calcular las demás cosas. Podemos calcular ya el alcance máximo que tenemos acá, que es la distancia en X, que lo obtendríamos a partir de la fórmula de la cual partí, de la fórmula inicial de la velocidad en X, que es X sobre T. Entonces vamos a hacer justamente eso. Ya, a ver, entonces, acá tenemos, entonces, como les indicaba, vamos a calcular. Tenemos que la velocidad en X es igual a la distancia sobre el tiempo. Esto debido a que es el eje X, y les recalco varias veces, solo en el eje X se da este movimiento uniforme, en el eje Y tenemos un movimiento variado. Por lo tanto, al despejar tenemos que X va a ser igual a la velocidad en X multiplicada por el tiempo. La velocidad en X era 4, el tiempo era 0,46, y tendríamos que el tiempo, a ver, aquí es X, perdón, no tiempo. Perdón, sí, estaba bien, era la multiplicación, perdón. Entonces aquí tenemos que X es igual a la multiplicación entre 4 y 0,46, que les da 1,84. Entonces esa es la distancia que recorre el objeto en el eje X. Sí, el alcance máximo que tendría este objeto. Y con eso ya tenemos a la distancia del borde de la mesa que cayó, que golpeó el cuerpo. Sí. Esto en cuanto al literal A.
Para el literal B ya tenemos los datos. Nos dice la posición del cuerpo cuando llega al suelo. Entonces, tomando en cuenta que el objeto, si tenemos en cuenta como nivel de referencia el punto donde partió y el punto final donde cayó, entonces tendríamos que ese va a ser el vector que genere esta posición. La distancia que tenemos acá de X y la distancia de acá que tenemos de Y, que eran datos. El un dato y el otro ya lo calculamos. Entonces simplemente para la posición tendríamos que la posición en X es 1,84 y la posición en Y tendríamos que es menos 1,05. De aquí podemos sacar el vector posición. El vector posición va a ser 1,84 en Y menos 1,05 en J. Esto en metros porque estamos hablando de posición. Sí, esto lo sacamos de los datos y de lo que ya calculamos, que es simplemente ubicarlo de la manera que nos está solicitando en el problema. No es en realidad nada complicado. ¿Ok? Para la parte del literal C. En el literal C nos está pidiendo la velocidad con que golpea el suelo. Para la velocidad con que golpea el suelo, pues va a ser algo muy parecido. La velocidad en X ya la sabemos. La velocidad en X no va a cambiar durante toda la trayectoria, por lo tanto va a ser 4i. Lo que debemos calcular es la velocidad en Y. Por lo tanto, para la velocidad en Y vamos a aplicar nuevamente, le recalco como varias veces lo estoy haciendo, movimiento variado, fórmulas de movimiento variado. Entonces tenemos que, la fórmula que nos va a servir es que la velocidad final en Y va a ser igual a la inicial en Y, más aceleración por el tiempo. En este caso tendríamos que ocupar la gravedad como negativa, ¿no? Porque estamos hablando de menos 9,8 para aceleración. Les recalco que la velocidad inicial en Y era 0, por lo tanto simplemente nos va a quedar que esto es menos 9,8 de la aceleración y el tiempo que era 0,46 segundos. Este resultado nos va a dar menos 4,5 metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, acá igual es metros sobre segundo. Y con eso ya tenemos las componentes, tanto en X como en Y. Por lo tanto, podemos formar el vector velocidad, que va a ser 4i menos 4,5j. Esto igualmente en metros por segundo. Y ya tenemos el literal C. ¿Sí? Nuevamente, quiero que tengan muy claro eso. Movimiento uniforme en eje X, movimiento variado en eje Y. ¿Sí? No, nada más de esa manera. Y ya tenemos el literal C. Entonces, para el caso del eje X, pues simplemente hay una fórmula a aplicar. Para el caso del eje Y, sí tenemos varias posibilidades. Entonces, por eso tenemos la situación de que se ocupan diferentes fórmulas para el un eje como para el otro eje. Eso es lo que quiero que tengan sumamente claro. Sí, sumamente claro que en el eje Y vamos a ocupar movimiento variado y en el eje X vamos a ocupar movimiento uniforme. Por eso se simplifica muchísimo el cálculo en el eje X y en el eje Y es un poquito más complicado, pero en realidad no es difícil. Y ya bueno, a partir de esto pues ya tendríamos que hacerlo en lo del literal D, que el literal D les decía las aceleraciones. Ahí tendríamos, al referirme a las aceleraciones, tendría que son aceleración tangencial, aceleración centrípeta y aceleración total, que ya saben que es la gravedad, que eso no tendríamos que calcularlo, solamente tendríamos que a partir de ese dato encontrar otro, de hecho. Entonces, recordando esta parte, recuerden que para esto necesitaríamos empezar con la aceleración tangencial, que es igual a la aceleración multiplicada por el unitario de la velocidad y este producto multiplicado por el unitario de la velocidad nuevamente. Entonces, tenemos ese paso previo. Para recordarles que la aceleración era menos 9,8j metros sobre segundo al cuadrado, debido a que es la gravedad. Y aquí tendríamos que encontrar el unitario de la velocidad.
Para eso necesitamos hacer el respectivo cálculo, ¿no? Vamos a calcular el unitario de la velocidad. Para calcular el unitario de la velocidad necesitamos el módulo de la velocidad. Entonces vamos a calcular primero el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez. Tendríamos que esto es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más la raíz cuadrada, perdón, el menos 4,5 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos sale esta parte de aquí. Tendríamos entonces raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 4,5, todo esto elevado al cuadrado. Y esto nos da 6,02. Esto sería metros por segundo. Sí, esa va a representar la rapidez de la partícula con la que llega al suelo. Sí, con esa rapidez llega al suelo. Ahora, a partir de este dato podemos encontrar el unitario de la velocidad que nos está haciendo falta. ¿Cómo calculábamos un unitario? Les recuerdo. Vector sobre su módulo. El vector era 4i menos 4,5j dividido entre 6,02, que es el módulo. Esto nos va a dar como resultado 0,66 en i y menos 0,75 en j. Ya tenemos el unitario de la velocidad. A partir de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de esto haríamos el producto punto entre la aceleración y el unitario para encontrar resolver el primer paréntesis. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo paso a paso. Ahora necesito calcular el producto punto entre la aceleración y el unitario de la velocidad. Reemplazando datos tendría 0 en i menos 9,8 en j, que le multiplico a 0, aquí, perdón, aquí es 0,66, no 0,066. 0,66 y menos 0,75j. Y vamos a ver cuánto nos sale esto. Aquí recuerden que cuando se hacía producto punto multiplicábamos i con i, j con j y simplemente los sumábamos al resultado, ¿no? Entonces acá tendríamos que 0 multiplicado por 0,66 nos va a dar justamente 0. Y de ahí tendríamos que hacer el producto entre 9,8 y 0,75. Sí, 9,8 y 0,75. Que eso nos da 7,35. Menos por menos nos da más, por lo tanto esto va a ser positivo. 7,35. Y a partir de esto ya tendríamos que la aceleración tangencial va a ser igual a este producto, que sería 7,35 multiplicado por el unitario de la velocidad, que era 0,66 en i y menos 0,75 en j. Vamos a ver cuánto nos sale. Tenemos que el producto entre 7,35 y 0,66 nos da 4,87 en i. Y el otro sería 7,35 y 0,75 nos va a dar menos 5,48 en j. Esto serían metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos esta parte. Ya está prácticamente resuelto el literal D. Y con esto ya tendríamos prácticamente listo el ejercicio. ¿Sí? Nada más tendríamos que calcular la aceleración centrípeta, que igual ya les indiqué de dónde sale. Tendríamos que aplicar la fórmula que ya les había indicado. Sí, al final les doy un tiempito para que copien toda esta parte, porque si nos va a sobrar tiempo, entonces ya les doy tiempo para copiar Profe, esta parte. Dime. profe, ¿puede poner la parte del gráfico otra vez que no alcancé a copiar? Ya les muestro al final un... Déjenme terminar y les muestro todo desde el principio, ¿ok? Entonces, la aceleración centrípeta vamos a tener que ver igual a la aceleración menos la tangencial. Hablando de diferencia de vectores, ¿no? Y bueno, ya nada más sería reemplazar datos, ¿no? Aceleración centrípeta va a ser acá 0 en i menos 9,8 en j
y menos la aceleración tangencial que acabamos de obtener, que era 4,87 en I, y menos 5,48 en J. Por lo tanto, este resultado nos va a dar menos 4,87 en I y menos 4,32 en J. Esto en metros por segundo al cuadrado. Y ya tenemos todos los literales que nos han solicitado en este problema. Sí, ya tenemos aceleración tangencial, aceleración centrípeta y bueno, la aceleración total, que ya sabemos que es justamente la gravedad.